En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas, el saludo en especial al grupo del Apostolado de la Oración de Getafe de España, que sé que son numerosos, y aquí los padres que los acompañan, que los asisten, me permiten celebrar a mí la misa. Es la primera vez que vengo a Fátima, entonces, en atención a esta emoción que también tengo por estar en este lugar sagrado, estoy presidiendo la celebración. Los saludo con sincero afecto en Cristo y a todos los presentes que tienen la iniciativa, la inspiración, la fe, la voluntad de acercarse a Fátima para sentirse más cerca ciertamente de María, del Inmaculado Corazón de María, y que ella nos ayude a todos a una profunda conversión, a una renovada conversión de nuestra vida. Vamos ahora a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y
y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios. Palabra de Dios. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Señor. Se puso junto a mí. Lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos,
para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este primer domingo de Cuaresma se lee cada año el relato de las tentaciones, este año según San Lucas, como sabemos. Y nos está diciendo, ya de entrada, que la vida cristiana del seguimiento de Jesucristo, pues se va abriendo camino entre la tentación. En el libro de Job se dice que la vida del hombre en la tierra es una milicia. Y una milicia quiere decir que se van superando obstáculos, tentaciones, seducciones, ¿no? Aparentes bienes que en realidad son males, pero que son males bien revestidos, disfrazados. La vida del hombre es tentación, pero tentación superada es la vida del cristiano, tentación en la que podemos crecer, que nos purifica, que nos humilla también y en donde tenemos que acudir a clamarnos a la misericordia del Padre, pedimos gracia, pedimos a la Virgen Santísima que nos ayuden para poder vencer la tentación. Y además pedimos también la ayuda en la Iglesia, la ayuda de los sacramentos, la confesión, la dirección espiritual. Tenemos que pedir consejo y oración para que nos ayuden a superar la tentación. Pero no hay que extrañarse ciertamente de que haya tentaciones. La vida del hombre será tentación. En Jesús las tentaciones no pueden alterar nada, absolutamente nada. Jesús es la fuente de toda gracia, de toda santidad, de toda perfección. El demonio no puede perturbar o seducir o llegar a crear como algún impacto en el corazón de Jesús, por supuesto que no. Y en el Inmaculado de María tampoco. Pero en nosotros sí, ¿no? La tentación puede ser muy seductora y nos va como reblandeciendo y nos va llevando a un principio de consentimiento o al consentimiento total. El mundo está plagado de tentaciones. Lo que se vive aquí en el desierto, allí Jesús está entregado a la oración de cara al Padre, vive de cara al Padre y vive con el corazón pensando en nosotros, en la salvación del mundo. Lo que vive Jesús se traslada luego de algún modo desde nuestro lugar a los quienes creemos en Él, esperamos en Él, lo amamos, queremos adorarlo y seguirlo. O sea, no nos extraña de que haya tentaciones. Y lo que sí debe llamarnos la atención es que la tentación del mundo, la tentación del diablo, puede tener muchas caras y puede presentarse de formas tan engañosas, tan seductoras, tan atrayentes, que uno puede caer. Por eso los santos nos hablan del discernimiento de espíritus, de prestar atención y de no dejarnos como arrastrar por la primera llamada atractiva que tiene toda tentación, y a veces muy atractiva. El mundo es especialista en generar tentaciones siempre nuevas, siempre viejas, pero siempre nuevas en la forma y siempre como más capaces de entrar en nuestro corazón, en nuestra imaginación, en nuestra mente, en nuestra memoria, de como modelarnos desde adentro. El mundo es muy astuto, el demonio es muy astuto y es el padre de la mentira. Y eso lo vivimos permanentemente desde Adán y Eva y lo vivimos en el día de hoy con una fuerza extraordinaria. Todas las mismas palabras ya no sabemos bien qué quieren decir. La palabra misma amor o la palabra libertad o cualquier palabra bonita puede ser trastornada desde adentro, ¿no? Manipulada
y ya no sabemos bien qué se nos está diciendo cuando decimos hombre, mujer, familia, o las palabras más excelentes o las más definitivas, ¿no? Las que son realmente importantes de tener claro. No sabemos, ya no sabemos qué se nos quiere decir. Son tentaciones también. El Señor en el desierto responde a la tentación de una manera que es como paradigmática para todos nosotros, para sus discípulos. La palabra de Dios, ¿no? Responde con la palabra de Dios. Supone que uno ha meditado bien la palabra de Dios, que conocemos bien la palabra de Dios y la conocemos tan bien que la vamos incorporando en nuestra vida. No la sabemos como un estudiante que tiene que rendir un examen, ¿no? Que sabe algo más o menos de memoria, entiende, pero la palabra de Dios es para hacerla vida. Tiene que ser asimilada, contemplada, saboreada permanentemente y, por supuesto, ejercitada, vivida dentro de nuestra propia debilidad. La palabra de Dios se muestra el arma con que Jesús, aunque Él lo puede hacer absolutamente con su propia voluntad, puede aplastar al demonio, pero nos está enseñando que la palabra de Dios tiene la respuesta a todas las incitaciones del diablo. La palabra de Dios asimilada como Él. Bueno, Él es la palabra de Dios, del Dios eterno, es la palabra eterna del Padre que se ha encarnado. Esa palabra, bien asimilada por nosotros, pues es una arma infalible, si está bien asimilada. No hace falta ser un gran científico, un gran personaje o hacer un curso en alguna universidad famosa para vivir la palabra de Dios. Estamos aquí en este santuario y allí están los cuerpos de Jacinta, de Francisco, de Lucía, almas santas, muy sabias. Jacinta y Francisco eran muy pequeñitos. Yo no sé exactamente qué conocían ellos de la Biblia, seguramente muy poco, pero habían asimilado la palabra de Dios. Por medio de la Madre Inmaculada, habían comprendido lo realmente importante de la palabra de Dios. En almas así, hoy entre paréntesis es el nacimiento, conmemoramos, ¿no? El nacimiento de Jacinta, era su cumpleaños. En estas almas el demonio tiene muy poca entrada o ninguna, porque en esa sencillez, en esa humildad, en ese fervor, en esa docilidad a la Virgen, por tanto, a la Madre del Verbo encarnado, de la palabra de Dios hecha carne, en ese corazón tan limpio, pues está toda la fuerza de la palabra de Dios. Nuestro camino ya no es el de un niño, para la mayoría de nosotros ya no somos niños. Tenemos que asimilar la palabra de Dios, conocerla y rezar con la palabra de Dios, contemplarla. Aquí son del apostolado de la oración. Por tanto, la palabra de Dios debe ser orada, no debe transformarnos en personas de oración, orantes, almas que aun estando en el mundo tenemos que tener ese contacto, esa comunicación, esa comunión profunda con la palabra de Dios. Y a semejanza de los pastorcitos, no podemos compararnos demasiado, pero sí que es algo nuestro, el llamado a la santidad, mediante la asimilación profunda, gustada y vivida de la palabra de Dios, que todos tenemos que conocer más. Jesús dice que el hombre no vive solo de pan, ciertamente que no vive solo de pan, vive de pan también, pero vive de pan en la dimensión meramente biológica. El hombre en su ser más profundo y en su anhelo de vida y de vida eterna, ciertamente que no vive solo de pan, necesita el pan de la palabra, ¿no? Que es una imagen muy bíblica, el pan de la palabra que alimenta y que robustece, que ilumina, sobre todo que ilumina nuestra inteligencia y toda nuestra persona para conocer la voluntad de Dios, los caminos del Señor. No vive solo de pan. Esto hay que decirlo en nuestro mundo. No vivimos solo de pan. Nuestro mundo ya sabemos que es materialista permanentemente, consumista, constantemente está proponiendo
y ofrece muchas seducciones que tienen que ver con la tentación constantemente. No vivimos solo de pan. En todo caso, el pan es para poder asimilar mejor y vivir con toda nuestra persona, con todo lo que tenemos, con todo el corazón, dice el Deuteronomio, la palabra de Dios. El pan está en función también del pan de la palabra, para que esa palabra la podamos vivir en lo que el Señor nos dé de vida y la podamos asimilar profundamente. Esa será nuestra arma. Es interesante, no relato más las tentaciones, pero es interesante lo que dice el demonio, de que, bueno, se le ha dado todo poder, piensa, ¿no?, que tiene todo poder en el mundo. Y entonces le dice a Jesús, el demonio en su ceguera, en su casi infinita torpeza, le dice al Señor que si Jesús lo adora a él, le va a dar una buena parte de esos dominios que él tiene. El que tiene todo poder ciertamente que es Dios, es el Hijo de Dios hecho carne, tiene absolutamente todo poder, como lo dice al final del Evangelio de Mateo. Pero el demonio dice, si te postras, si te arrodillas, si me adoras, yo te voy a dar una buena parte, ¿no? Yo te hago como socio en ese poder que tengo sobre este mundo. Ciertamente que él no tiene ningún poder absoluto. Lo que pretende es que lo adoremos, para darnos el poder, para darnos fuerza, para darnos como el dominio de las cosas de este mundo, pide que lo adoremos, que nos sometamos, que le sigamos el juego, que le hagamos caso, ¿no?, que hagamos caso de su palabra. Y entonces Él nos va a dar el éxito, nos va a dar el placer, nos va a dar el poder, el dinero, todo eso que el mundo promete de tantas maneras. Pero hay que someterse y hay que adorarlo como si fuera Dios. Esa es como la gran mentira, ¿no? La gran mentira es adorar como Dios a quien no es Dios, sino todo lo contrario, y no adorar al único Dios vivo y verdadero. Todos somos conscientes de que en nuestro mundo y en nuestro día la idea de la adoración tiene poco relieve en la vida cristiana, ¿no?, y en la vida católica. Poco relieve. Como la idea de que somos todos como iguales o de que nos sentimos amigos y hermanos es muy fuerte. Entonces, adorar a Dios, al Dios vivo, eso nos parece, o tal vez no nos entusiasma, a nosotros puede ser que sí, pero para mucha gente adorar, yo recuerdo una persona que me decía que ponerse de rodillas ante Dios era, en la oración, a él lo humillaba, como si por el hecho de adorar también con los gestos del cuerpo fuéramos disminuidos. Una concepción muy pobre y muy equivocada, ¿no?, de lo que es la adoración. El hombre se engrandece cuando vive en la verdad y reconoce lo que es, y reconoce la majestad de Dios y el amor infinito de Dios, y se siente como se sentían los pastorcitos, porque lo eran, pero lo sabían, lo reconocen, y eso les dilata el corazón, pequeñitos. Cuando el hombre reconoce que no es el propio creador, que yo no soy el dueño, el centro del universo, que soy una criatura amada por Dios, muy infinitamente amada por Dios y esperada por Dios, que Él tiene un plan para mí. Pero reconocer que Dios es Dios, que el Señor es Dios, solo Dios debe ser adorado, no solo que no nos empequeñece, no nos quita nada de nuestra libertad y de nuestra felicidad o de nuestras ansias de felicidad, sino que al contrario, solo adorando al Dios vivo y verdadero y no adorando a los ídolos del mundo es donde encontramos la verdadera grandeza, dignidad, libertad y, en definitiva, la felicidad del corazón. Eso lo podían entender, lo entendieron muy bien todos los santos y, por supuesto, aquí los santos pastorcitos que están en este lugar.
Por eso qué bueno es, qué justo y qué necesario que cuando celebramos la Eucaristía y cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, tengamos también ese sentido de adoración, tal vez más que en ningún otro momento. En todo lugar está Dios, pero ¿cómo no adorar si tenemos fe real al Dios vivo y verdadero, al Hijo de María Santísima, que se ha hecho carne y que se ha hecho pan para nosotros? De ese pan vivimos, ¿no? Pan de vida. ¿Cómo no adorar? ¿Y cómo no tener gestos de adoración? ¿Y cómo no tener delicadeza al recibir a Jesús? Hoy es primer sábado de mes y Sor Lucía es el testigo de lo que quería la Virgen para los primeros sábados, de las promesas de la Madre para los primeros sábados, y está la confesión en la Eucaristía, la confesión que nos lleva a la purificación del corazón, la conversión del corazón y la comunión. Para recibir la comunión no es que no somos perfectos los que comulgamos, lo sabemos muy bien, claro que no, pero sí que tenemos que ponernos en las condiciones, ¿no? En la situación, en el deseo vivo de responder al llamado a la santidad. Y eso se realiza, por supuesto, en la conversión del corazón, que tiene un lugar muy concreto en la confesión, en el sacramento de la confesión. ¿Cómo no prepararnos y disponernos bien para recibir a Jesús y adorarlo con alma y vida? Adorarlo y disfrutarlo, y abrirnos las puertas del alma y dejar que realmente impregne nuestra existencia total. Solo con ese corazón humilde, sencillo, como los niños. Hoy tenemos muy claro este ejemplo porque estamos acá y, bueno, yo es la primera vez que vengo, como dije, entonces estoy todavía más impactado tal vez que muchos de ustedes. ¿Cómo no mirar esos corazones simples, sencillos, pequeños, humildes, llenos de fe y dóciles que se acercan a la comunión con ese santo anhelo de que el Señor viva en esos corazones y con ese santo respeto? Y el respeto no quita el amor, sino al contrario, es signo de un amor profundo, no quita la intimidad, no quita la unión con Jesús, sino al contrario, es reconocer que Jesús es simplemente Jesús, es el único Salvador, que nos ama, que viene a buscarnos y yo lo estoy buscando a Él. Y que el Señor, su Madre Inmaculada, nos ayuden a vivir con este espíritu de conversión en la Santa Cuaresma, que nos ayuden a superar las tentaciones del mundo permanentemente, y cada uno después tiene las suyas particulares también, que nos ayuden a confiar en su gran misericordia, a dirigirnos a la palabra de Dios con avidez, con hambre, con sed de la verdad, del amor de Dios, que nos ayuden a tener ese corazón sencillo y limpio, que da lugar a la palabra de Dios y que nos vuelve realmente más hijos del Padre y también más capaces de vencer al diablo y a sus seducciones, y en definitiva más libres y más felices. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado en los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero principalmente es necesario que en estos días de Cuaresma dirijamos nuestras súplicas a Dios con más fervor e insistencia. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fortalecida y purificada en las prácticas cuaresmales y se renueve en el amor a Dios y en el servicio a los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones del mundo y sus habitantes, para que sirvan a Dios en la paz, la justicia y la prosperidad temporal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que padecen hambre o cualquier necesidad en su cuerpo o están turbados en su espíritu, para que Dios acuda en su socorro. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que Dios nos libre de todo mal y nos llene de sus bienes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos especialmente por la paz en Ucrania y en todo el mundo. Oremos al Señor. Y pedimos también por las intenciones de todos ustedes, por sus familias, por las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Oremos al Señor. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, Santo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Jacinta Marta, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al obispo de esta diócesis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión hay una norma en el santuario, entonces la compartamos o no, es lo que hay que hacer. Entonces solo se puede dar la comunión en la mano, ¿vale? Entonces, que no se genere una situación de tensión, vamos a obedecer y ya está, ¿vale?
Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento de la acción de gracias, por supuesto que damos todos gracias al buen Dios por el don mismo de la Eucaristía, por Jesús y por su Madre Santísima. Y agradezco especialmente aquí a los sacerdotes, Padre Antonio, Javier, que me acompañan en esta celebración, y a quienes me han traído también de Argentina. Yo soy asistente de la misión Fátima Argentina. Hemos traído de nuevo a su casa una imagen peregrina de la Santísima Virgen de aquí, de Fátima. Aquí vienen los representantes, solamente un pequeño grupo. Para todos, que el Señor nos dé su paz y su bendición. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Virgen María.